Capítulo 36. Si Isabel no esperaba cuando Darcy le dio la carta que contuviese la renovación de sus ofrecimientos, tampoco había formado idea de qué otra cosa podía contener. Mas tal como era, puede suponerse que cuán vivamente le impresionó que contrarias opiniones vino a justificarle con dificultad podrían definirse sus sentimientos al leer la carta. Al principio pensó con extrañeza que solo pretendía excusarse del modo que le era posible, hallándose persuadida firmemente de que no podía dar explicación ninguna, de que un sentido conveniente de decoro no debiera ocultar. Con gran dosis de prejuicio contra cuanto pudiera decir, empezó a leer la relación que le ocurrió en Netherfield con rapidez, tal que con dificultad podía comprenderlo, y por su impaciencia de saber lo que la frase siguiente decía, era incapaz de entender el sentido de la que tenía ante sus ojos. Desde luego reputó falsa la creencia de la insensibilidad de su hermana, y la lectura de lo capital, o sea, de sus objeciones al casamiento, le molestaron demasiado para dignarse a hacerles justicia. No manifestaba el sentimiento por lo que había realizado de modo que pudiera agradar a ella, y su estilo no revelaba la contrición sino la altanería. Todo ello era orgullo e insolencia. Mas cuando siguió con lo referente a Wickham, a leer ya con mayor atención un relato de esos hechos que, de ser verídico, había de destruir toda opinión favorable sobre aquel relato que guardaba tanta afinidad con la historia contada por el mismo Wickham. Sus sentimientos fueron todavía más penosos, más difíciles de definir. Oprimiendo el asombro, recelo y aún horror, ansiaba desmentirlo por entero, exclamando repetidas veces: «Esto tiene que ser falso, eso no puede ser así, esto ha sido ser la mayor de las falsedades». Y, cuando hubo recorrido la totalidad de la carta, aún sin conocer apenas nada de la última página o de las dos últimas, ritórola con prontitud, protestando que no la miraría, que no la quería volver a ver más. En semejante estado de perturbación mental, con pensamientos que no podían detenerse un momento, siguió paseando. Al cabo de medio minuto sacó de nuevo la carta y, sobreponiéndose como le fue dado, comenzó otra vez la mortificante lectura de lo relativo a Wickham, imponiéndose a sí mismo hasta examinar el sentido de cada frase. Lo referente a su relación con la familia de Pemberley era exactamente lo mismo que él había dicho, y lo de la bondad del último señor Darcy, aunque antes no había sabido Isabel que se había extendido, convenía también con sus propias palabras. Cuando Wickham había expuesto sobre su beneficio estaba fresco en su memoria, y al recordar las mismas palabras que pronunciara, fue imposible no comprender que había doblez de una parte o de otra, lisonjeándose por breves instancias, de que sus deseos no le engañaban. Pero cuando leyó y releyó con la máxima atención las particularidades que siguieron a continuación de haber rehusado a Wickham sus pretensiones al beneficio y el hecho de recibir a cambio del mismo suma tan considerable como 3,000 libras, víose nueva obligada a dudar. Retiró la carta, pesó a todas las circunstancias por lo que le parecía imparcialidad, y meditó sobre las probabilidades de sinceridad de cada relato. Mas con escaso éxito por ambos lados, no había sino afirmaciones. De nuevo siguió leyendo más cada línea, que probaba con mayor claridad que el asunto de que ella juzgara que de ninguna traza podía exponerse que hiciera menos infame la conducta de Darcy en el mismo era susceptible de ser explicado de modo que dejara a éste por completo exento de censura en su totalidad. Lo del desorden y la perseveridad general de que Darcy no vacilaba en poner como cargo a Wickham, enfándole en grande, tanto como cuantos que el primo, que no podía aportar prueba de su injusticia. Jamás había oído hablar de él antes de su ingreso a la milicia del condado, en la cual había entrado a persuasión de un joven que, al encontrarse con él por casualidad en la capital, había renovado con él mismo un superficial conocimiento de su antiguo modo de vivir. Nada más se había del condado de Hertford, sino con lo que él mismo había contado en cuanto a su verdadero carácter, aunque en manos de ella había estado a informarse, y nunca había sentido deseos de descubrirlo. Su aspecto, acento y modales habíanle colocado una vez en posesión de todas las virtudes. Trató de recordar alguna prueba de bondad, algún rasgo especial de integridad y benevolencia capaz de librarle de los ataques de Darcy, por lo menos que en gracia de la virtud que revelara la compensarse de aquellos errores, circunstancias entre los cuales pretendía colocarlo, describo por Darcy como pereza, como vicios arraigados en lo antiguo, pero no surgió semejante recuerdo, pudiéndoselo representar al instante con todo el encanto de su aire y de su atavío,
mas no recordar otras cosas más substanciales. Fue de la general estimación por parte de la vecindad y la consideración de su trato social. Le habían granjeado entre sus camaradas después de detenerse en este punto bastante tiempo continuo con la lectora. Pero, la historia que seguía de sus planes sobre la señorita de Darcy recibió alguna confirmación con lo sucedido entre el coronel Fitzwilliam y ella en la mañana anterior, y al final se le hacía referencia, para probar la verdad de todas las particularidades al propio coronel, de quien había ya recibido noticias anticipadas sobre su intervención de todos los asuntos de su primo, y cuya veracidad no tenía motivo de poner entredicho. Casi resolvió recurrir a él, mas semejante la resolución fue contenida por la grosería implacable de al hacerlo, y rechazaba al cabo por completa por el convencimiento de que Darcy no se habría arriesgado jamás a proponerla sin poseer seguridad completa de la corroboración que significaría que diera a su primo. Recordaba a la perfección cuánto habían hablado Wickham y ella en su primer coloquio en casa del señor Phillips. Muchas de sus expresiones estaban aún frescas en su memoria. Ahora notaba lo impropio de tales confidencias de la persona extraña y se admiraba de no haberlo notado antes. Veía la falta de delicadeza que implicaba ponerse en evidencia como él había hecho, y la diferencia entre sus aseveraciones y su conducta. Recordaba que se había jactado de no temer a ver a Darcy, de que éste tendría que abandonar el campo, pero de que él permanecería en su sitio, más huyendo no obstante del baile de Netherfield en la misma semana siguiente. También recordaba que hasta haber abandonado el campo la familia de Netherfield no había él referido su historia sino a ella, mientras que tras la marcha de aquellas hubiese hablado de semejantes historias por doquier, que ya en ocasión no usaba reservas ni escrúpulos en rebajar el carácter de Darcy, por más que con anterioridad le asegurara que el respeto al padre le vendría siempre dar a conocer al hijo. Cuán diferente le parecía ahora todo cuando se refería a él. Sus atenciones a la señorita de King, semejantes ahora a consecuencia de miras puras y odiosamente interesadas, y la mediocridad de su fortuna que ella poseía, ya no a propicia, con pruebas de moderación, que ella propia poseía. Ya no aparecía con una prueba de sus deseos, sino de su viveza para pescar algo. Su proceder con ella no podía haber tenido motivo aceptable. O se había engañado en cuanto a la fortuna que había tratado de lisonjear de su propia vanidad, alimentando la preferencia de ella le mostraba inconveniente. Todo esfuerzo en su favor debilitaba más, y como mayor justificación de Darcy no pudo menos conceder que Bingley, al ser interrogado por Juan, había testimoniado así ya tiempo la inocencia de aquel en ese asunto, que por más orgullo repulsivo que fuera, nunca en todo el curso de su relación con él, la relación que últimamente los había tenido juntos mucho, proporcionándole a ella cierta intimidad con su modo de ser, jamás había visto nada que le delatase como falto de principios ni como injusto, nada que le mostrase irreligioso de sus hábitos inmorales, que entre sus propias relaciones era apreciado y querido, que hasta Wickham le había reconocido méritos como hermano, que ella misma le había oído hablar a menudo de su hermana con afecto, tal que probaba ser el capaz de algún resentimiento tierno. De sus acciones hubiera sido como Wickham las pintaba, violación tan grandes de todos los derechos, con dificultad se habría ocultado de modo el mundo, que la amistad entre una persona capaz de eso y un hombre tan amable como Bingley era incomprensible. Llegó a avergonzarse por completo de sí misma. Ni en Darcy ni en Wickham podían pensar en reconocer que había estado ciega, parcial y absurda y llena de prejuicios. «¿Con qué bajeza he obrado?», exclamó. «Yo que me enorgullecía de mi desentrenamiento, yo que me preciaba de mi talento, con tantas veces he desdeñado el generoso candor de mi hermana y halagado mi vanidad con recelos inútiles o censurables. Qué humillante es este descubrimiento. Pero cuán merecía esta humillación. Si me hubiera hallado enamorada, no habría podido estar más desdichadamente ciega. Pero la vanidad no es el amor, ha sido mi locura, complacida con la preferencia al uno y ofendida por el desprecio del otro. Me he dado desde el principio de nuestra relación a la presunción y a la ignorancia, huyendo de la razón cuando se me trataba de cualquiera de ambos. Hasta este momento no me he conocido. De sí misma Juana, de Juana a Bingley, sus pensamientos recorrían un camino. De pronto condujo a recordarle que la explicación del asunto de aquellos por Darcy le habría parecido muy insuficiente, y la leyó de nuevo. Muy diverso fue el efecto de esta segunda lectura. ¿Cómo podía negar crédito a sus aseveraciones en uno de los puntos si había visto forzada a concedérselo en el otro? Declaraba Darcy y había sospechado siempre que su hermana no estaba interesada, y no podía saber menos de recordar cuál había sido siempre la opinión de Carlota. No podía tampoco negar esa actitud de su
de Juana. Sabía que los sentimientos de ésta, aunque fervientes, habían sido poco exteriorizados y que denotaban siempre complacencia en aire y maneras, cosa no a menudo unida con gran sensibilidad. Cuando llegó a la parte de la carta en que se menciona a su familia en términos tan mortificantes y hasta censurables, su sentimiento de vergüenza fue intenso. La justicia de los cargos le hería con sobrada fuerza para negar, y las circunstancias a que él aludía a particular como ocurridas en el baile de Netherfield y que explicaban la desaprobación y no podían haber producido en él mayor impresión que en ella. El cumplido dirigió a ella y a su hermana no le pasó inadvertido. Lisonjeéle más sin poder consolarla por el desprecio que de él mismo se seguía para el resto de la familia, y al considerar que los disgustos de Juana habían sido en realidad obra de sus más inmediatamente parientes, y al reflexionar cuán naturalmente dañado había de quedar el crédito de ambas por semejantes inconveniencias de conducta, sintiéndose oprimida más allá de los límites de cuando antes había conocido. Después de vagar 2 horas a lo largo del camino, dando vueltas a toda la diversidad de sus pensamientos, volviendo a considerar los hechos y determinando las posibilidades y reconociéndose cuando le fue dado con tan repentino e impertinente cambio la fatiga y el recuerdo de lo largo de su ausencia, hiciéronle por fin tomar a casa, y en ella entró ansiado parecer alegre como siempre, y resuelta a reprimir reflexiones que habrían de inhabilitarla para la conversación. Se le participó en una segunda que los dos caballeros de Royston habían hecho su visita durante su ausencia. Darcy solo por breves instantes para despedirse, pero con el coronel Fitzwilliam había pasado con ellos los menos una hora, esperando que regresase y casi resolviendo ir tras ella hasta que la encontrara. Isabel apenas pudo afectar sentimiento en perderlo. En realidad, se regocijaba de ello. El coronel Fitzwilliam ya no era atractivo. No podía pensar sino en su carta,